El estado de la atmósfera es algo a lo que nos enfrentamos todos los días, porque es invariable que si uno sale de su casa tiene que ver cómo está la atmósfera. Y de hecho es un tema de conversación muy común entre vecinos, entre amigos, cómo está el tiempo, cómo está el clima. Justamente estos dos conceptos, tiempo y clima, se usan como sinónimos cuando en realidad no lo son. En este video vamos a aprender la diferencia entre los conceptos y ver un poco qué tienen en común y cómo se miden y cómo se estudian. Si te interesa, quédate para ver el video hasta el final, pero antes, si no estás suscrito, te pido que te suscribas, así juntos podemos aprender cosas nuevas toda la semana. Tiempo y clima. Ambos conceptos tienen algo en común. Ambos están referidos al estudio de la atmósfera, al estado de la atmósfera. Entonces podríamos decir nosotros que cuando yo quiero estudiar la atmósfera y conocer el estado en el que está, puedo hacerlo estudiando el tiempo o estudiando el clima. Ahí tengo algo en común. El objeto de estudio es el mismo. Ahora, el tiempo meteorológico, no el tiempo cronológico del reloj, el tiempo meteorológico, está hablando del estado de la atmósfera en un momento puntual, en un lugar puntual. O sea, es hoy, acá. O puede ser tal vez mañana, o pasado, o ayer, pero en un lapso temporal pequeño, corto, de días. De hecho, los pronósticos son de tiempo, no son del clima. El pronóstico del tiempo, bueno, puede tener una duración de 5 días hacia adelante. Mucho más de 5 no, porque ya empieza a haber bastantes errores. Es demasiado complejo la predicción del tiempo a ese nivel. Pero siempre cuando hablamos de tiempo estamos hablando del estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. Cuando decimos estado de la atmósfera, vamos a encontrarnos con que el clima también describe el estado de la atmósfera en un lugar determinado, pero el momento en el que lo estudia es de un tiempo muy largo, estamos hablando de décadas. Usualmente el clima trabaja con periodos de 30 años. Entonces yo podría decir lo siguiente: el tiempo es el estado de la atmósfera instantáneo, el clima es un promedio de los diferentes tiempos que ha ido acumulándose a lo largo de 30 años. El concepto de tiempo es un concepto muy dinámico, cambia día a día, cambia incluso hora a hora. En cambio, el concepto de clima es un concepto bastante estático. Sus cambios que ocurren, hay cambios en el clima, son cambios que están en la escala de las décadas, pero en general de los siglos y de los milenios. El clima cambia a pasos lentos. El tiempo cambia a pasos acelerados. Un famoso meteorólogo norteamericano decía lo siguiente: la ropa que uno tiene en su armario, en su placar, la compra en base al clima del lugar en el que vive. En cambio, la ropa que saca del placar para vestirse cada día antes de salir a su casa, la elige de acuerdo al tiempo que impera en el momento en que va a salir. Eso para que nos demos una idea de las diferencias de los conceptos. Uno los usa como sinónimos cuando en realidad no lo son. No es correcto decir cómo estuvo el clima ayer, porque el clima ayer estuvo igual que anteayer, igual que el año pasado, igual que hace 10 años. El clima cambia a pasos lentos, el tiempo cambia a pasos rápidos. Ahora, como ambos conceptos se refieren al estado de la atmósfera, para definir el estado de la atmósfera me hacen falta variables, elementos. ¿Cómo defino el estado? ¿Qué elementos uso para medirlos? Los elementos que uso para medir el estado de la atmósfera, yo los puedo llamar elementos meteorológicos, si hago referencia al tiempo, o elementos climáticos, si hago referencia al clima. Son los mismos elementos, porque ambos conceptos están describiendo el estado de la atmósfera. Lo que ocurre es que cuando yo hablo del tiempo, puedo tener en cuenta un montón de elementos diferentes. En cambio, cuando hablo del clima, como el trabajo, hay que hacer un trabajo matemático, un trabajo estadístico, cuanto más variables yo le meta, más complejo va a ser hacer una apreciación o un resumen de cómo es el clima del lugar. Básicamente, todos los elementos, ya sean meteorológicos o climáticos, se basan en 3 factores. Se basan en la luz o en la radiación solar, se basan en la humedad y se basan en la temperatura o en el calor que hay en el aire. Estas son los 3 elementos principales, pero en base a eso yo puedo mencionar nubosidad, precipitaciones, visibilidad, vientos, presión atmosférica, todos elementos que derivan de estos 3. Cuando hablo del tiempo puedo hablar de un montón. Cuando hablo del clima en general voy a concentrarme en la temperatura
y en la humedad, sobre todo, también puedo tener en cuenta la precipitación, puedo tener en cuenta la presión y puedo tener en cuenta la presencia de vientos. Difícilmente algún estudio climatológico utilice algún elemento por fuera de estos. Estos serían los 5 elementos climáticos principales. En el caso del tiempo tengo estos 5 y puedo tener decenas más, de acuerdo a cómo quiero yo describir el lugar. Hay un montón de aplicaciones para bajar en el celular que a veces se las nombra como de pronóstico climático, en realidad siempre es de tiempo, y va a haber diferentes aplicaciones con diferentes variables que utilizan para medirlo. En general los pronósticos de tiempo suelen centrar su atención en la presión atmosférica. Una cosa importante que tiene que ver con la definición de clima es que si bien yo puedo decir que el clima es una estadística de las condiciones del tiempo en un lugar en un periodo de 30 años, el clima siempre describe condiciones extremas. De este modo, si yo vivo en un lugar donde ocurren huracanes, no hace falta que haya huracanes todos los años para que el huracán defina el clima del lugar. Yo puedo describir el clima del lugar y mencionar cada tantos años puede haber ocurrencia de huracanes. O si vivo en un lugar donde hay sequías, también el clima puede definir elementos que son esporádicos pero que sabemos que ocurren. Los elementos, tanto sea climáticos como meteorológicos, son regulados por factores. Factores que también les puedo llamar factores meteorológicos o climáticos de acuerdo a qué describo, pero cuando hablo de factores es más agradable decir climáticos, porque en general los factores suelen trabajar esas escalas. La escala del factor puede ser temporal diaria o puede ser a lo largo de los años, pero son elementos que me van modificando a los elementos que yo elegí para definir el estado de la atmósfera en un lugar. Estos factores los puedo clasificar en factores geográficos o factores astronómicos. Generalmente los factores geográficos, generalmente no, los factores geográficos son factores que tienen una ocurrencia dentro del planeta. Los factores astronómicos son factores que escapan a esa escala o que tienen que ver tal vez con algún movimiento del planeta en el cosmos. Ejemplos de factores astronómicos, la rotación terrestre, por ejemplo. La rotación terrestre me hace estar expuesto a un ciclo de iluminación diario. O sea, tengo momentos de luz durante el día y momentos de oscuridad durante la noche. Eso me modifica los elementos meteorológicos o climáticos. Es un factor astronómico. La traslación del planeta Tierra alrededor del Sol, la inclinación del eje de rotación, me permite a mí, por ejemplo, la manifestación de las estaciones, que son un fenómeno que claramente me describe el clima de un lugar. En cambio, los factores geográficos pueden tener que ver con la latitud, cuán cerca o cuán lejos estoy del ecuador. Para poner un ejemplo nomás, vamos a usar la variable temperatura, que es una de las más utilizadas para definir tanto el tiempo como el clima, para ver cómo va cambiando con los factores. Con respecto a la latitud, cuanto más baja es la latitud, mayor va a ser la insolación y en general son mayores las temperaturas. Cuanto más alta es la latitud, lo contrario, las temperaturas son más bajas. La altitud, la distancia con respecto al nivel del mar. En general, a medida que yo estoy en un lugar más alto, las temperaturas son más bajas. La distancia de una fuente de agua, lo que se llama continentalidad u oceanidad. Esto tiene que ver con la capacidad de absorber calor que tienen los cuerpos de agua. Cuando yo estoy más lejos de cuerpos de agua grandes, en general las amplitudes térmicas son mayores. Cuando estoy más cerca de los cuerpos de agua, cuando estoy en zonas costeras, las variaciones de temperatura, ya sea diarias o estacionales, son más bajas. La amplitud térmica es menor. La vegetación, el ecosistema que hay en el lugar también tiene una influencia, porque el ecosistema modifica el clima del lugar, genera microclimas, genera diferentes tasas de insolación. Podríamos hablar de más factores geográficos, podríamos hablar de más factores astronómicos, pero lo que nos tiene que quedar claro es que los factores son fuerzas o forzantes que me modifican a los elementos, tanto del tiempo como del clima. Y recordemos que los elementos, que pueden ser un montón, aunque en el clima se usan estos 5 y en el tiempo se usan estos 5 y otros más, todos, por más que yo use 70, están vinculados o con la cantidad de insolación, o con la cantidad de humedad, o con la temperatura que tengo en el lugar. Estas serían las 3 claves para entender o para definir cualquier elemento meteorológico o climático. Esta es la diferencia. Entonces ahora, a partir de ahora, cuando ustedes escuchen hablar del tiempo del clima, conocen la diferencia. Cuando hablamos del clima, hablamos de algo que en nuestra vida vamos a estar expuestos. Imaginen que vivo 90 años a 3 episodios climáticos.
Y para yo saber si hay un cambio, no tengo que vivir 3, tengo que vivir decenas. Con lo cual el clima en general en la vida de un ser humano no suele cambiar. Suele cambiar a lo largo de varias generaciones. El tiempo, en cambio, cambia a diario. Ahora, es verdad que estamos viviendo actualmente un momento de cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, justamente, que es algo que escuchamos ahora en la televisión, que leemos en las revistas o que consultamos en internet, justamente el cambio climático, el problema que tiene es que la tasa de cambio del clima que está habiendo actualmente supera con creces los tiempos que deberíamos esperar. El clima, en vez de estar cambiando cada 1000 años, está cambiando cada pocas decenas de años. Y esto genera un conflicto grave en lo que respecta a la capacidad de adaptación que tienen los seres vivos en el planeta. Acá vamos a dejar el video por hoy. Pueden verlo un par de veces, preguntar las dudas que tengan en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse si no están suscritos, darle like si les gustó y compartir. Y nos vemos en el próximo video.